Buenos días a todos. Bueno, hoy tengo un plantel de hombres ponentes. Muchas gracias por estar aquí, Antonio Arciniega, Gracias a ti. Pedro García de la Cruz, Gracias. Hola, buenos días. José Bonmatí, Gracias a ti. Carlos García de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Hola. Y hoy tenemos como invitado a Juanfer Briones. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Bueno, hoy vamos a hablar referente al rumbo del sector. ¿Qué rumbo está tomando el sector y qué estás haciendo tú en tu óptica para alinearte con la dirección que está tomando el sector? Para esto, pues, ¿quién mejor que José Bonmatí, CEO de Visibilia, que acude a todas las ferias, tiene mucha información, muchos datos, y él nos va a dar ese rumbo. José Bonmatí, cuéntanos, tú que eres la persona adecuada para decirnos hacia dónde va el sector. Bien, vamos a ver un poquito dónde estamos y qué ha ocurrido estos últimos meses o algunos datos que nos pueden servir, porque al final lo que queremos es que la óptica profesional tenga las herramientas suficientes para desenvolverse bien en este mercado tan competitivo. Sabéis que diferenciamos lo que es la óptica comercial, que es la óptica que está basada en capitales, tanto de empresas del sector o de fuera, o de grandes bolsas de dinero que se dedican a invertir en el sector de óptica. Y luego tenemos las ópticas profesionales, que sois todos vosotros, que son todas las ópticas que hay un titular al frente que puede tener 1, 2, 3, 4 ópticas, pero que al final decidís vosotros sobre el rumbo de vuestro negocio, muy distinto de las ópticas comerciales. Y lo primero que veríamos son estos titulares destacados, Monse, a ver, para comprender algunas de las cosas que han acontecido. Aquí, por ejemplo, vais a ver unas cuantas noticias que han ido saliendo. Rodenstock ha comprado Indo, pero realmente Rodenstock ya es de un fondo de inversiones muy grande, que son los propietarios también de Panrico. O sea, el dinero está llegando por todas partes. Marcolin invierte en pagar 250 millones para quedarse Tom Ford para siempre. Bueno, muy bien. Más noticias que podemos tener. Algo que me acaban de informar ahora. Safilo, que está teniendo resultado un poco mejor, que está planteándose cerrar su planta de producción en Longarone, en Italia, que ocupa 500 personas. Sería un drama. Otra noticia, el más grande, Silor Luxótica, se queda con Swarovski, se lo quita Marcolin. Renueva la licencia con Armani hasta cuando sea. Vamos a ir viendo que el gran capital, y muchas veces detrás hay mucho dinero que no tiene nada que ver con nuestro sector, pues invierte en el sector de óptica, porque es un sector que les ofrece una rentabilidad. En el año 2022 vemos que Gafas.es, que es una empresa que empezó como una cosa muy sencillita, pues bueno, aquí ponía yo que tiene 80 ópticas, pero a día de hoy ya tiene más de 100 ópticas en España. Increíble, ¿no? Y luego el grupo Filman, que compró óptica universitaria, que está haciendo un desarrollo muy grande en el mercado español. Esto es lo que están haciendo las ópticas comerciales. Y esto significa que el mercado, pues, realmente está muy movido y cada vez más competitivo. Inditex, quien no lo conoce, venden montones de gafas. En España se venden más de 16, 17 millones de gafas de sol, pero el sector de óptica toca entre 3 y 4. Todo lo demás pues se va prima. Inditex venden, ya lo sé, que venden gafas a 4, 5, 10, 12 euros en las gasolineras, que lo habéis visto vosotros también. Bueno, es así como está el mercado, y ahí es donde hemos de vivir y es donde nos hemos de defender. Así con todo, se estima que en España hay un poquito menos de 10.000 ópticas y 5.950 se dice, porque los datos estos son cambiantes, que forman parte de grupos
de compra o están asociados a algún producto. Luego se valora que hay unas 1000 ópticas más en España aproximadamente que están en ningún sitio, o sea, no están asociadas a nada. Esto nos da que hay un montón de miles de ópticas, de ópticos profesionales que hacen muy bien su trabajo y aunque el resto de ópticas están dentro de los circuitos de la óptica comercial y de las grandes inversiones, todavía tenemos un gran tejido de ópticos profesionales que van a seguir defendiendo la profesión desde, diríamos, la proximidad, ¿de acuerdo? Y buscando unos valores distintos de los que nos están aportando las ópticas. Este fin de semana tenemos el MIDO en Italia y creemos que va a ser ya el despegue definitivo post-pandemia del sector óptico. La última feria que hubo fue la de Alemania, Opti. El resultado no fue bueno. El número de participantes es 40 o 50%. Expositores también un porcentaje muy elevado. Y en cambio en MIDO, pues otra vez vuelven a tener 1000 expositores. La última edición valuable del 19 eran 1200, pero 1000 expositores ya es una cantidad francamente importante y se prevé una asistencia de personas enorme, ¿no? Y esto es un poco cómo está ahora mismo el mercado. Ahora veremos unos datos simplemente para tener una idea, ¿no? Se dice que el mercado para este año, lo importante de aquí es que el mercado ha crecido, se estima el 22, año 22 un 10%, se estima. Y digo se estima porque pensar que aquí no se juegan con datos reales, hay demasiadas fugas para disponer de elementos suficientes para valorar perfectamente lo que hay. Y bien, y se prevé que para este año 23 crezcamos un 2%. Pero creo que esto nos afecta a las ópticas profesionales, afecta menos. Ya os comentaré por qué. Y luego aquí veis una distribución de lo que es el mercado. En este caso es el mercado de venta de los proveedores a vosotros, a las ópticas. Lentes oftálmicas están en primer lugar y luego si sumáis monturas y gafas de sol, pues también están. Eso es para que tengáis una idea de cómo se distribuyen las ventas en general. Aquí lo que hemos de ver es que en este momento, ¿qué ha pasado? El Euribor está creciendo, las hipotecas crecen, por tanto el poder adquisitivo de las personas ha disminuido. Así con todo, en estos momentos parece que hay más cotizantes en la seguridad social que ha habido nunca en España. Por tanto, más gente trabajando bien. Esto es importante. El precio de la alimentación ha subido mucho, el IPC ha subido un 5,6%. Y estas son cosas que nos preocupan y que van a hacer que el poder adquisitivo de muchos usuarios haga que vayan a comprar con cautela. Bien, y que quizás las ofertas agresivas de las ópticas comerciales les puedan llamar. Por otra parte, ¿qué tenemos positivo para este año y los siguientes como perspectiva? El baby boom hace que el aumento de la demanda se vaya produciendo más en el sector de los progresivos por el envejecimiento de la población. Es un dato incuestionable. El uso de los aparatos electrónicos en los últimos años, se dice vulgarmente, te estás dejando la vista. Pues sí, y tenéis muchas más visitas de personas que están usando y abusando de estos elementos. Y luego, como no, el complemento de moda de lo que son las gafas también sigue abriendo su paso poco a poco. Bien. Las ópticas comerciales seguirán con su expansión. Hay dineros ociosos por el mundo, van a seguir invirtiendo grupos multinacionales, van a seguir poniendo ópticas, las abrirán, las cerrarán, intentarán captaros como socios para que trabajéis para ellos, y esto es el mundo hacia donde va. Y esa es la tendencia de las ópticas comerciales. Pero ¿cuál es la tendencia para las ópticas profesionales de proximidad, como son las vuestras? La tendencia está muy clara. Tenéis un sitio excelente en el mercado, siempre y cuando sigáis la tendencia que nos marca el futuro, que es, primero, diferenciación, ser diferentes a las ópticas comerciales. Y ser diferente tanto en servicios como en productos, como servicios de toda índole. Luego, mis compañeros os hablarán de más cosas. Otro aspecto muy importante, que es una tendencia en las ópticas profesionales, es la mejora de la gestión. Tenéis que aprender a gestionar bien vuestros establecimientos.
pensar que las grandes ópticas, los grandes capitales que llevan las ópticas comerciales, parte de su beneficio realmente es financiero, ¿vale? Es financiero. Y luego, por fin, la óptica profesional como tendencia es la gran personalización que hace de su cliente o paciente. No es una venta vulgar, no es una venta cualquiera, sino que son un trabajo muy bien hecho, muy bien desarrollado, con todo el tiempo que haga falta, y cada uno de vuestros clientes, pacientes, se siente en una nube cuando la trabajas. Y estas son las tendencias básicamente del sector. Luego, ahora mis compañeros nos van a dar muchas más clave de estos. O sea, yo sé que al final la tendencia para la óptica profesional comercial estamos enfocándola en esa diferenciación, en esa saber gestionar, Totalmente. en saber gestionar el negocio, porque los grandes capitales pues sí que saben, evidentemente, por eso mueven grandes cantidades de dinero, y la óptica independiente, la óptica profesional, tiene que adaptarse a esa situación para gestionar mejor. Es como David contra Goliat. Hay que tener, cada uno tiene sus armas y las tiene que utilizar de la mejor manera posible. La flexibilidad de la óptica profesional es extraordinaria. Su capacidad de adaptarse y de hacer cosas es increíblemente rápida. Las grandes empresas lo tienen mucho más complicado. Y muchas veces el pez pequeño se come al grande. Esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, muchas gracias, Josep. Bueno, cosas del directo, Juan Fermín, entiendo que te tienes que ir en un ratito. Sí, pero no os preocupéis, seguir la marcha, yo me espero. Ah, vale, te espera, vale. ¿Es por darte paso a ti o seguir como lo teníamos Previsto, no te preocupes. Vale. Bueno, si hay algo que es, pues también tenemos que saber es hacia dónde va Antonio, y aquí tenemos a Antonio Arciniega. En la lente oftálmica, Antonio, Sí, buenos días. buenos días. Muy buenas. ¿Hacia dónde va la lente oftálmica? ¿Cuál es el rumbo que va a tomar la lente oftálmica? Bueno, Monse, yo primero me gustaría poner a la lente en su contexto. O sea, la lente oftálmica hoy por hoy supone, bueno, tiene un gran impacto, un tremendo impacto en el funcionamiento de cualquier óptica. Porque, verás, primero supone la base de la facturación de la óptica. Aproximadamente se habla de un 50% de la facturación de una óptica corresponde a las lentes oftálmicas. Y después otra cosa muy importante que es la valoración profesional que los clientes tienen de nosotros a través de la lente oftálmica, teniendo en cuenta de que, bueno, son la consecuencia, para el cliente son la consecuencia del trabajo que se ha realizado en la consulta y el trabajo que se ha realizado en la postconsulta, que es la adaptación de la lente oftálmica. Primero hay que prescribirla y después hay que lanzarla. Y el resultado, eso lo detecta el cliente, ¿vale? Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues nos produce una valoración profesional del cliente hacia nosotros. Eso es lo primero, pero después hay que, en el tema del rumbo hacia dónde va la lente oftálmica, hay que distinguir dos cosas. Primero, la evolución que la lente oftálmica, como la evolución tecnológica que la lente oftálmica ha sufrido en cuanto a su fabricación. Todos los fabricantes pues, se han empeñado y se han enfocado en facilitar ayudas visuales lo más precisas posible y evidentemente lo más personalizadas posible y adaptadas a las necesidades particulares de cada paciente cliente. Entonces, por ahí, o sea, la evolución ha sido tremenda a nivel de tecnología. De hecho, hoy contamos con lentes progresivas totalmente personalizadas, adaptadas a las características fisiológicas de cada paciente, adaptadas a sus condiciones de uso. O sea, ahí se ha evolucionado mucho. Después están las lentes contra el tema de la miopía, que también se ha evolucionado muchísimo. Y entonces lleva un rumbo, para mí, como un tren. O sea, la lente oftálmica es la herramienta perfecta que tiene el óptico para profesionalizarse. Y después está la gestión y el tratamiento que le demos a las lentes oftálmicas. Y ahí es donde está la clave. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque podemos darle un tratamiento como un reclamo comercial y entonces entramos, tal como dice Josep,
que siempre hay dos caminos. O sea, ahora mismo, exactamente lo mismo, que estoy al 100% con lo que ha dicho Josep. Se puede utilizar la lente como un reclamo, que es como se está utilizando por las ópticas precio, como yo les llamo, o las que están enfocadas exclusivamente en el precio, y ahí es determinante el precio de compra. El precio de venta da igual, ahí a machacar y a barrer. Y ahí entra, bueno, pues un mare magnum de empresas y de intereses, como bien dice Josep y tal. Y después está la otra parte, que es el enfoque distinto, que es cuando se trabaja la lente como un producto sanitario y además profesional. Y entonces y ahí empieza a verse el futuro más alentador. ¿Por qué? Pues porque la lente, además como he dicho antes, de repercutir directamente en la facturación, es que la lente además tiene un buen margen comercial. Es un producto que económicamente es muy rentable. Entonces, si a eso le damos un carácter profesional, la tratamos, y yo siempre digo que habría que extender, digamos, la profesionalización en consulta hasta el punto de venta, cuando el cliente vuelve con la lente y dice estoy satisfecho con ella dentro de 15 días. No sé si me explico. Llevarlo hacia, o sea, no hacer una división tan grande como existe entre la consulta y lo que es el postconsulta, que es la adaptación de la lente. O sea, no sirve de nada un trabajo fantástico en una consulta y optométrico y tal, y además adaptarle unas lentes fantásticas de última generación, cuando realmente a la hora de adaptar las lentes, las medidas que le facilitamos al fabricante son las estándar. Quiere decir que es el reflejo pupilar de visión de lejos. Eso evidentemente limita mucho lo que es la profesionalización en la adaptación de las lentes. Y evidentemente, pues va a repercutir en el trabajo que se ha realizado en la consulta, porque por muy buenas lentes, si después no están bien adaptadas, pues tenemos el problema. Por eso hay un número muy tremendo, un porcentaje muy tremendo, que se publicó en Francia el año pasado. Yo creo que lo comenté en LinkedIn, que es que el 33% de las personas que usan lentes progresivas no están satisfechas con ellas, al 100%. Y eso una de las cosas por las que ocurre, yo pienso particularmente, que es porque no se le da el tratamiento a la adaptación de las lentes. O sea, se trata como un producto más, y no es así. Hay que extender, desde la consulta, hay que extenderla, la profesionalización de la consulta se tiene que extender hacia el punto en el que el cliente vuelve después de adaptarse a las lentes y confirma que la lente funciona perfectamente. Hombre, es importante, Antonio, pues que nosotros llamemos a nuestros clientes para ver cómo están llevando Claro, eso requiere... ese progresivo, y sobre todo, o sea, yo extendería la profesionalidad desde que entra por la puerta hasta que se va, hasta que vuelve. Exactamente, O sea, la exactamente. profesionalidad debe ser en todas las áreas de la óptica, porque Exactamente. el optometrista, hay muchos que se forman mucho en el gabinete, pero hay que extenderlo al área comercial también, que ahora lo vamos a ver con Juanfer. Entonces yo pienso, Monse, que si el optometrista toma conciencia, da el paso y decide iniciar el camino de la óptica profesional, que es donde está realmente el futuro de vuestras ópticas. O sea, el futuro está ahí por la cercanía, por la personalización. Hoy lo que se requiere es eso. Entonces, y además vais a disfrutar de vuestra profesión. O sea, es que tenéis un pack de 2x1. O sea, disfrutáis de ello y encima ganáis dinero. Porque realmente la óptica es muy rentable si se trabaja de una manera profesional. Pero el óptico tiene que dar paso, se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Tiene que tomarse muy en serio la adaptación de las lentes. No se puede adaptar una lente de alta gama y una gran optometría marcándole el punto con un rotulador. Yo creo que estamos utilizando herramientas del siglo XIX cuando existe una tecnología del siglo XXI. Y entonces ese paso base a los optometristas ser diferentes. Y el ser diferente y el tener mejor valoración por parte de sus clientes es lo que le va a dar el futuro alentador que yo creo que tiene la óptica profesional. Vaya. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. A vosotros siempre. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que nos toca a todos, ¿vale? Carlos García. Carlos, que es nuestro marketer por excelencia, nos va a decir, a ver
cómo está yendo, hacia qué dirección está yendo la adaptación online, o sea, hacia el cambio, el marketing, cómo tenemos que implementar las redes sociales, qué está ocurriendo y qué tenemos que hacer para implementar ese cambio que me consta que a muchos les cuesta mucho y creo que es necesario que nuestro negocio tenga visibilidad en online como en offline. O sea, tenemos que dar la misma información en online que en offline y tenemos que ser partícipes, tenemos que formar parte de esa parte online que a tantos les cuesta mucho. Carlos, cuéntanos, ¿cómo hacemos esto? ¿Hacia dónde va esto? Buenos días. ¿Me permites compartir pantalla? De hecho, hay una pequeña presentación aquí de apoyo para... Venga, pues ala, Y ahí, comparte. venga, ahí va. ¿La estáis viendo? Sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. A ver, este también. Vale. Una de las cosas que tenemos en el mundo digital y con las ópticas y con otros sectores es que les cuesta, bueno, les cuesta mucho más, menos adaptarse a las nuevas tecnologías y sobre todo porque es una vorágine de nuevas cosas y de nuevas actualizaciones que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, he utilizado a nuestro amigo Shackleton, que es uno de los grandes. Me encanta. Sí, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí. Es uno de los grandes descubridores de la Antártida, estamos hablando del año 1922, y cómo a través de él podemos aventurarnos en el mundo digital, pero intentando intentando no naufragar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el mundo digital y que también nos va a servir en el mundo offline es no ir a la guerra de precios, ¿no? Esto que estáis hablando los otros compañeros y que ¿cómo podemos hacer eso? Al final es un cambio de metodología, ¿no? Un cambio de mentalidad. Actualiza a tu usuario, no tu producto. Conoce a tu usuario. Tienes que involucrarte en conocer a tu usuario, cada óptica de un usuario, cada óptica está en un barrio, en una localidad distinta, con unas características distintas. Entonces, implícate en conocer, ¿no? Nosotros en Ver para Crecer, que es la web que tenemos Álvaro y yo, donde difundimos sobre terapia visual, hacemos estas cosas. Estamos constantemente intentando conocer a nuestro usuario, que lee, que le gusta, que piensa, que siente, que necesita. Lo puedas hacer en tu óptica a través de estudios, encuestas, observación, pregúntale, ¿no? Hay herramientas digitales, por ejemplo, el Buyer Persona, el Buyer Journey. Nosotros, por ejemplo, aquí en las capturas que tengo, así lo hicimos, ¿no? Es un Buyer Persona que nosotros hemos creado para crear la web y los servicios y productos de Ver para Crecer, ¿no? O sea, estamos en constantemente investigación, constantemente trabajo para conocer a nuestro usuario. ¿Para qué? Para darle lo que él quiere, ¿no? Os pregunto una cosa. ¿A quién le darías una segunda cita? ¿A la persona a la que se describe de a sí misma de manera entusiasta, o a la persona B, a la que te dice cuántas cosas buenas podéis hacer? Yo no sé. Yo sé a quién se la daría. ¿Vosotros creéis que a vuestro usuario en redes sociales, la manera de conectar, comunicar, es decir, lo bueno que sois y lo mucho que tienes y los productos que tienes, que seguramente las gafas y demás serán iguales a todas las ópticas, incluso las multinacionales, que encima os están rebajando los precios? Yo creo que la clave está en la segunda, ¿no? En conectar, utilizar esas redes sociales, ese email, ese WhatsApp, ese Google Business Profile, pero no en utilizarlo por utilizarlo, sino en la manera que tenemos de utilizarlo, en conectar verdaderamente con las personas y con tu usuario. Y eso se hace intentando conocerlo y ofreciéndole servicios y productos que
en los que crees que son necesarios, ¿no? Katy Sierra, una de las grandes investigadoras de la usabilidad de usuario y experiencia, dice que el secreto para crear excelentes productos no es crear características asombrosas, es hacer que sus usuarios sean increíbles. Nosotros lo hacemos en Ver para Crecer. Intentamos buscar las necesidades que tienen los usuarios, creamos posts. Por ejemplo, el síndrome de estrés, el reflejo del sufrimiento emocional de los niños y adolescentes de hoy. Ahí intentamos dar visibilidad al síndrome de estrés y cómo Álvaro, en este caso, lo soluciona en su clínica. Al final es un problema y nosotros hemos creado un contenido de ese problema para darle una solución. Tú eso lo puedes hacer en tu óptica. ¿Qué problema tienen las personas hoy con la óptica? Y tienes redes sociales, tienes el blog, tienes a través de WhatsApp y puedes crear productos y servicios relacionados con esos problemas. Nosotros creamos, por ejemplo, el curso avanzado en visión binocular porque vimos que hay un problema real de que las ópticas hoy van los usuarios y no solucionan los problemas visuales que tienen muchos usuarios. Entonces, si nosotros formamos a las ópticas en poder ofrecer ese servicio, igual ellas pueden solucionar los problemas de los usuarios. Entonces, a través de la investigación de nuestro usuario, nosotros pudimos crear servicios y productos y puedes innovar. Hoy en día puedes hacerlo, tienes que trabajarlo, tienes que tener las características de tu usuario y tienes que seguir ese timón o esa estrategia, ¿no? Al final, no venda las mejores gafas, porque ahí están todo lo que han dicho los compañeros, las grandes multinacionales, ¿no? Vende soluciones visuales que transformen la forma en que tus clientes vean el mundo. Y conseguirás multiplicar. Haz preguntas, encuestas, siempre estás en constante mejora, ¿no? Nosotros multiplicarás, ¿no? Nosotros, pues, aquí tenemos pantallazos de el nivel de satisfacción de nuestro curso, o sea, siempre vamos preguntando cómo podemos mejorar y si las soluciones que estamos haciendo o estamos planteando servicios son útiles, ¿no? Puedes utilizar email marketing, puedes utilizar WhatsApp, las plataformas digitales que tú te sientas ávido o que puedas destinar un pequeño presupuesto. No tienes que estar en todas, pero sí que con una metodología de crear, compartir y siempre intentar mejorar y conocer a tu usuario para así no naufragar y poder no tener que ser rescatado o decir que las redes sociales o el mundo digital no sirve, ¿no? Porque hoy en día si sirve solo es el cambio de mentalidad. Así que bueno, esto es lo que tenía que compartir. Si queréis contactarme por aquí, pues cualquier pregunta, cualquier duda, estoy tanto en Twitter como en email para, no sé si tenéis algo. Pues, muchas gracias, Carlos, me ha encantado. Me ha encantado y además yo lo resumiría con una frase, o sea, menos decir qué guapa soy y qué tipo tengo y más enfocarnos en qué puedo hacer por ti, ¿no? ¿Qué puedo hacer por el usuario y solucionarle el problema? ¿Lo resumiríamos así? Sí, sí, es la clave. Tu usuario, siempre tener en mente a tu consumidor. Ya te digo, ya sea en un barrio, sea en otra localidad, cada uno tiene unas características. Y pensando en local, no tienes que tener grandes ventas. Pensando en local, 100, 200, 300, 1000, no sé, los clientes y ofreciéndoles servicios y productos y mejorando su vida, porque en la óptica mejoras vida. O sea, al final ayudas a una persona a ver mejor, a solucionar problemas, a estar más guapo, más guapa. Vas a conseguir venta y vas a conseguir vivir de tu óptica y de tu negocio y sobre todo no enfrentarte a la guerra de precios. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, y ahora pasamos, bueno, a un tema que os encanta, que es vuestro gabinete, y para ello tenemos pues a Álvaro, que él es feliz. A mí me encanta Álvaro porque Álvaro es feliz haciendo su trabajo. O sea, es muy feliz haciendo su trabajo y lo transmite por todos sus poros. Entonces, quiero que nos cuente, pues, ¿qué haces tú para ser feliz y qué hacen tus compañeros para ser felices? Porque tú te rodeas de compañeros que también son felices
haciendo y viviendo de la optometría. Cuéntanos, Álvaro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, Lo primero, bueno, me llena de alegría que vea tanto nombres como caras conocidas. Hay muchos alumnos del curso del que ha hablado Carlos por aquí presente y me da alegría, porque todos los alumnos que he tenido, la verdad que pues, tienen esas ganas y esa ilusión, ¿no? Pues que yo tuve en su día y que tengo, como bien dice Monse, por la optometría y por llevar el mundo de la optometría a lo más alto, ¿no? Porque se pueden hacer muchas más cosas que graduar, vender, ¿vale? Y eso es lo que yo transmito, ¿no? En este caso, en el curso avanzado de visión binocular, que es el que de momento está en activo, y es pues transmitir un poco que desde tu óptica, sin grandes inversiones, sin maquinaria apenas, tú puedes hacer muchísimo más, incluso desde una mera graduación, por diferenciar tu centro en servicios, que al final, como bien decís, es el camino a seguir para poder competir con estos grandes capitales que decía Josep, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar, y digo suerte porque es así, o sea, si no trabajas en todos los tipos de óptica, no puedes saber la diferencia de una a otra. Y yo he tenido la suerte de trabajar en una óptica centrada en el producto y en los precios, y he tenido la suerte de profesionalizarme, de formarme y de trabajar en una óptica centrada en el servicio. Y como bien decía Carlos, tienes que elegir a tu paciente, a tu cliente. Cuando tú eliges profesionalizarte y eliges decir, oye, yo sé lo que valgo, me formo y yo doy algo que no lo dan en ninguna óptica, si te centras y eliges al cliente que valora tu formación, tu tiempo y eso que a ti te hace diferente, ahí empiezas a ganar. Es decir, hay veces que hay que perder 1, 2 pacientes para ganar otros 2 que te van a valorar más, ¿vale? Y eso es algo que yo he aprendido con el tiempo y que, pues, por ejemplo, eso todos sabéis, ¿no? Yo ahora estoy en Opticalia Lepe, estoy junto a Sergio Bogado, que es un máquina, yo le digo que es un máquina en contactología, mi rama es la visión binocular, pero bueno, los dos pues hacemos revisiones, ¿vale? Tanto si una revisión convencional, como un estudio de salud visual, como un estudio binocular, un estudio de ojos secos, lo que sea. Pero nosotros hay gente, obviamente, estamos en un pueblo y todos sabéis que en todos sitios hay de todo, que llega gente pues buscando precios, buscando tal. La gente cuando entra dentro y ve lo que se le da, entiende perfectamente que el precio no puede ser el mismo. Y enfrente hay una óptica con un gran capital y las gafas valen la mitad, ¿valen? La mitad. Entonces, ¿creéis que nosotros no tenemos gente que se va enfrente? Pues claro. ¿Creéis que a ellos les va mejor que a nosotros? No, en absoluto, ¿vale? Tenemos menos pacientes a los que le sacamos más rentabilidad y además están contentos. Y funcionamos mejor, más tranquilos, vamos por nuestras citas, no tenemos que ver 20 pacientes para que nos salgan las cuentas y estamos contentos nosotros, contentos los pacientes. Y al final, muchos de los que se van enfrente al final vuelven, porque lo mejor de esto es que, al igual que, como decía José, hay mucha gente que en el baby boom, que ahora necesita gafas, etcétera, etcétera, esa era digital está provocando una cantidad de síntomas que no son puramente refractivos, que si te formas un poquito y sabes detectarlo y empiezas a solucionar los síntomas que no le solucionas enfrente, al final, por puro machaque, acaban siendo tus pacientes, aunque ellos no quieran por precio, ¿vale? Pero sí que quieren por servicio. Y entonces,
es lo que yo siempre animo, y es a la formación, porque la formación es la base, ¿vale? Si tú no te formas, no puedes aportar algo diferente que el multióptica de enfrente, digo multióptica por decir una, tú no puedes cobrar por algo que el paciente siente que es lo mismo. Es decir, al igual que decía Carlos, que hay que ponerse en la piel del paciente, en la piel del usuario, yo siempre digo que yo me pongo siempre en el papel del paciente. Es decir, yo voy a un taller mecánico y me cobra 50 y voy a otro y me cobra 20 o no me cobra mano de obra. Pero yo veo que el trabajo del de 50 no es el mismo que el otro. O sea, si yo lo siento, lo voy a pagar. Si yo no lo siento, no lo voy a pagar. De nada vale que tú digas, no, yo lo voy a cobrar. Pero si tú no le haces sentir al paciente que lo tuyo es diferente, el paciente va a tener la sensación de que le estás engañando, de que está pagando por algo que es gratis enfrente. Entonces, no solo vale, o sea, la base es formarte, pero después tienes que demostrarlo. Y ahí la comunicación, yo siempre hablo igual en los cursos, la comunicación es clave. Desde que entra el paciente en la óptica, tienes que estar comunicando. Comunicando de, vamos a pasar dentro, y voy a hacer esto, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a verte esto, esta estructura, y la otra, y tengo imágenes, y te digo, estamos viendo esta estructura de tu ojo, pues tus síntomas pueden venir de esto, pueden venir de lo otro. ¿Y qué es una miopía? Nadie explica qué es una miopía, y qué es un astigmatismo, nadie explica. Si tienes unas imágenes donde sean impactantes, eso al final la gente lo valora mucho, y eso hace desde una mera graduación. El comunicar es diferencial. Siempre lo comento. Si tú comunicas bien, haces llegar a la gente y dices, ostras, me está diciendo todo lo que está haciendo. Nunca he sabido para qué sirve esta máquina que siempre me ponen aquí. Solo meto la barbilla y veo por un tubo y no sé para qué es. ¿Vale? Desde el momento en que tú comuniques es que no lo ponen muy fácil. ¿Por qué? Porque los grandes capitales tienen 10 minutos por graduación, no tienen más. Porque los oftalmólogos tienen 5 minutos por paciente. Nadie explica. Y nosotros tenemos mucho tiempo libre. Tenemos mucho tiempo libre, ¿sabes? Que siempre es verdad que hay veces que pues, no tenemos pacientes. Ojalá, nos gustaría, pero no es así. Dedica tiempo a comunicar. Eso es marketing. Comunicar es marketing. Entonces, es lo que yo siempre abogo de comunica. Empieza por ahí. Y si ya te formas un poquito y puedes ofrecer otro tipo de servicio, otro tipo de exámenes, que sí que los puedes cobrar, que sí que incluso una grabación la puedes cobrar si la comunicas bien, porque de verdad que es diferencial. Por ahí empiezas a especializarte, a profesionalizarte y a que te vean de otra manera. Y además te sirve a ti como crecimiento personal y como decir, ostras, la gente empieza a valorarme. Al final muchas veces es que nos quedamos con pacientes que no te valoran nada, tenemos que hacerle rebajas, tenemos que hacerle descuentos, que no queremos hacérselo porque encima no se lo merecen, porque es que no te están valorando nada y eso hace que tú te sientas un poco como ¿dónde queda mi tiempo? ¿No? ¿Dónde queda mi estudio? ¿Dónde queda mi formación? Y yo lo que abogo es eso, ¿no? El rumbo de la óptica profesional siempre es la profesionalización, la formación y el comunicar y elegir a tu paciente. Y nada, poco más. Muy bien, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, la comunicación es clave y muchas veces se dan cosas por hecho que el usuario, que el paciente debe entender ya, como tú has dicho, me meten en esta máquina o en otra que han adquirido y no me explican, mira, es un topógrafo, te voy a medir esto, tal. Es que eso al final es... Eso es clave para que... Yo me di cuenta de que, o sea, por ejemplo, en la óptica donde trabajo ahora, pues hay veces que, bueno, pues, si viene una graduación, si se hace la gafa, pues no se cobra, ¿vale? Pero la persona entra por una graduación y al final haces 2 pruebas y dices, nos vamos a quedar cortos si solo me fijo en la graduación, porque mira, te pasa esto y esto y se lo demuestro. Y digo, ¿ves? ¿A qué te pasa esto cuando haces algo en cerca, cuando estás un tiempo con el ordenador? Sí. Digo, pues es que esto es por esto. Y esto la gafa con tu graduación no te lo va a solucionar. Tengo que hacerte otras pruebas que valen tanto. Y la persona, ¿creéis que dice que no?
Es que que necesitas, lo hace. y que se lo demuestras, ¿sabes? Y al final acaba pagando la revisión. O si no la paga, entiende que, ostras, la grabación que me han hecho aquí no es la misma que me hacen enfrente. Efectivamente, eso es. La Y sensación luego, que... eso justifica que aunque no pague por la revisión, sí que va a pagar más por la lente. Eso ¿Sabes? es. Entonces, Claro. al final, si no es por una cosa, es por la otra, pero las chicas, las auxiliares, a mí me lo dicen, es que salen de dentro, que es que yo no tengo que argumentar casi nada, porque ya saben que se tienen que poner lo que tú dices, ¿vale? Entonces, facilita mucho. Claro, la prescripción tuya facilita, y además es que tú dentro eres pues un médico y fuera el auxiliar es un comercial. Es la sensación que tenemos que dar. Nosotros somos sanitarios y la sensación es esa. O sea, el optometrista, digamos, es el máximo responsable a nivel sanitario de la óptica y, Claro. y no es lo mismo que el auxiliar. Y el auxiliar tiene sus funciones y es súper importante. Hombre, ahora vamos a ir a esa parte. Pero diferenciar eso es muy importante, de que tenga, de que yo siempre digo que cuando me preguntan de precio, yo digo, mira, yo que no recomiendo por precio, digo, yo te recomiendo por lo que tú necesitas, digo, yo de precios no sé, y yo no hablo de precio. Si tuviera que hablar, porque no hubiera auxiliar, total, pues hablaría, pero si se puede diferenciar, yo siempre invito a diferenciarlo totalmente, a que Es tú que no hables de precio y hable auxiliar, ¿vale? Perdona Álvaro, es que una cosa es prescribir una lente y otra cosa es vender una lente. Y la lente se prescribe en la consulta, se prescribe en el gabinete, como tú bien dices. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces, Nosotros hacemos tú de prescripciones, precio, eso es. después está la parte comercial, que es la parte de fuera del gabinete, pero tú le prescribes la lente, no le prescribes una lente de tal precio. Muy bien. Claro. Yo le digo, Muchas gracias, Álvaro. a vosotros. Muchas gracias, Álvaro y Antonio, gracias. Que vamos a continuar con esa parte comercial, ¿vale? Porque si somos profesionales dentro, Juanfer, si somos profesionales dentro, fuera debemos ser igual de profesionales. Muchas veces no se le da ese valor de profesionalidad fuera, o sea, no puedes hacer un estudio súper completo, como dice Álvaro, y luego salir y venderle una lente o una gafa sin profesionalidad, ¿no? Y aquí, pues, Juanfer, que es consultor especialista del sector óptico de Valmont, pues tiene mucho que decir, él es compañero mío, y los dos nos dedicamos a lo mismo y vemos las mismas cosas. Y bueno, cuéntanos, Juanfer, la óptica profesional, el mercado en general, hacia dónde va, ¿no? Que es de lo que hemos venido a hablar, y cómo tú crees que pueden adaptarse la óptica profesional a esta situación que se está viviendo ahora mismo. Bueno, es evidente que lo primero, buenos días y para mí es un honor compartir ese rato con vosotros, lo primero. Lo segundo, como ciñéndome a algunas preguntas, la verdad es que todo lo que es el rumbo de la óptica se va claramente hacia la polarización. Hay una concentración por parte de proveedores comprando grupos y grupos comprándose unos a otros, y la óptica independiente pues tiene que elegir qué camino tiene que tomar. Lamentablemente muchas veces lo que hace es especular, ¿no? O sea, copiar las tarifas o copiar los precios que pone la competencia, y yo creo que humildemente que se equivoca de estrategia, ¿no? Porque el cliente, como bien decía antes el compañero, no está buscando exclusivamente el precio, sino además el servicio. Entonces, creo que sería importante que hiciéramos una reflexión, o que luego decir una reflexión sobre qué es lo que él quiere hacer en la óptica. No todo es vender barato ni tener 50 clientes por la mañana y 50 por la tarde. Hay que ser profesionales, evidentemente, dentro del gabinete, eso es fundamental, y también fuera del gabinete. Y sobre todo dejar de centrarse tanto en el producto y empezar a centrarse claramente en el servicio, que es lo que nos va a diferenciar de forma diametral de lo que está pensando en la estrategia, como decís antes, de los grandes grupos económicos, que van directamente a conseguir beneficios de forma muy rápida, pero se olvidan del cliente. Centrémonos en el cliente, seamos profesionales en la parte de la formación, muy importante.
Seamos profesionales en la parte de la gestión. Muchas veces el óptico es muy bueno en el gabinete, pero a la hora de gestionar quizá tiene más debilidades. Ahí es importante que se deje aconsejar. Y además, seamos profesionales en la parte comercial. O sea, no pensemos que vende el que es más simpático, o el que es más majo, o el que tiene más capacidad de empatía, sino que vender no deja de ser una técnica. La venta es una técnica que se aprende, que se puede poner en práctica, que se puede ensayar y que luego va a dar buen resultado, siempre pensando que la venta es intercambio entre los clientes que tienen una necesidad y el óptico, que tiene algo maravilloso, que es la capacidad, el conocimiento para resolver ese problema. Entonces el óptico debe tener claro que el fundamento de la óptica no es la marca, sino el gabinete. Esa es la parte fundamental. Y de ahí en adelante va a ir todo mucho más fluido. O sea, al final la venta es una consecuencia de un trabajo profesional bien hecho. El gabinete es básico. O sea, no hay ningún cliente que vea con unos progresivos si antes no les graduó maravillosamente bien. Y eso es lo que a veces se nos olvida en la óptica. El trabajo se fundamenta en el trabajo de gabinete. Así como en las grandes compañías, como bien decía el compañero también, 15 minutos, un screening rápido, una graduación rapidita y hacer una gafa, nosotros nos tenemos que poner justo en el lado contrario. Tener una agenda, ser mucho más clínicos y ofrecer al cliente algo diferente, algo distinto. Eso exige más trabajo, claro. Tú ya sabes, Monse, que todo lo que decimos tú y yo exige más trabajo. Sí, totalmente. Cuando entramos en un sitio, vamos, el primer día muy bien, pero el segundo ya me estás pidiendo que cambie cositas. Exacto. Entonces, salir de la zona de confort, que cuesta mucho. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Juanfer. Bueno, y aquí entro yo de lleno. Al final, esto, para adaptarnos al cambio, no es más que un cambio de mentalidad. O sea, lo que estábamos hablando ahora mismo, Juanfer y yo, es un cambio de mentalidad en la gestión. O sea, tenemos que empezar a gestionar de diferente manera. ¿Tenemos una propuesta clara y definida? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Tenemos que especializarnos, comunicarlo, como ha dicho Álvaro, y repetir hasta conseguirlo. O sea, esto no es que yo voy al curso de Álvaro y estoy con él el fin de semana o 2 fines de semana y luego llego a mi óptica y cuando yo no he cobrado por servicios y empiezo a decir voy a hacerte 2 graduaciones, 2 sistemas de refracción, claro, emocionalmente a mí eso me cuesta. ¿Cómo hago ese cambio? Pues haciendo un cambio de mentalidad. O sea, ¿yo qué quiero conseguir? Cobrar por los servicios. Pues tengo que empezar a comunicarlo eficazmente para que el cliente entienda que lo que les